Buenas tardes, buenas tardes. Ya pasamos la semana de la ingeniería y finalmente entramos en el invierno. Cada uno de los programas estos amenazamos que entramos en invierno, ya entramos. Así que buenas tardes, les damos la bienvenida desde este primer programa del invierno y último de este ciclo de primer cuatrimestre, porque después vamos a tener el receso de exámenes y todo ese tipo de cuestiones para volver a reencontrarnos en agosto. Así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Mohamed. Bienvenidos a Ingenio, acompañado por este gran equipo. Por acá, Soledad Represa. Por acá, Sofía González Chiape. Por acá, Franco Agoglia. Franco Agoglia se acaba de incorporar, así que le damos la bienvenida. Es un nuevo valor. Y Santiago Botling. Santiago Botling. Acá vamos incrementando la participación de chicos y chicas acá de las diferentes carreras. Bueno, hoy vamos a volver a uno de los temas que fueron recurrentes en Ingenio, que es el tema de la educación. La educación, primero porque es algo que nos compete, porque los que estamos en este oficio, a mí me gusta hablar de oficio, porque el oficio es lo que uno va aprendiendo sobre la práctica, tiene una parte artística el oficio más que la profesión. Los que estamos en este oficio hemos dedicado ya, en mi caso, los últimos 40 años de mi vida, así que no saquemos cuenta, pero los últimos 40 años de mi vida. Pero además es un tema que, si uno hace un poco una perspectiva histórica, está presente desde siempre. Es decir, la educación desde la necesidad de socialización de las personas, de esto que llamamos aprender a vivir en sociedad, aprender la convivencia. La educación con esta perspectiva que viene de la revolución industrial, que se le agrega de la preparación para un oficio, para una profesión, para un trabajo, para participar de esa nueva industria que se fue dando entre los siglos XVIII, XIX, XX. La educación también como parte de un sentimiento nacional, porque si pensamos en cómo se originó en nuestro país y en muchos países de Europa también, esa educación en historia, esa educación en valores patrios, tiene mucho que ver con ese sentimiento nacional. Y si uno lo ve de lo que serían las funciones de un Estado, desde el inicio del Estado argentino, mucho antes que otras funciones, aparece la educación, la instrucción pública, ¿no? Es decir, los primeros ministerios, las primeras secretarías que hay en nuestro Estado argentino, estudiando un poco cómo evolucionó, la tradicional de relaciones exteriores, la tradicional de defensa, la tradicional de justicia y la de educación, ¿no? O sea, instrucción pública. Los primeros ministerios eran de justicia e instrucción pública. Después apareció ya con el avance, la salud, el trabajo, pero la educación estuvo siempre presente. Con lo cual, volver a este tema es algo que nos interpela. Bueno, vamos a charlar con nuestra invitada, que ya la vamos a presentar, que ha dedicado en los últimos años justamente desde lo que sería el tercer sector, las asociaciones civiles, desde la función pública en la actualidad también a trabajar en educación, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema de la educación? Acá siempre viene la pregunta antes del corte, los chicos, la gente del piso, ¿cómo ven este tema? ¿Qué podemos aportar? No, la verdad es algo que nos interpela a todos, sumamente interesante, y creo que es algo que permite, o sea, es la base de toda sociedad, así que darle importancia y voz a este tema está muy bueno. ¿Qué le ves como cosa más importante? Por acá estamos entre la cuestión de la educación como socialización, la educación para el trabajo. ¿Qué sería más importante de estas dimensiones que yo comentaba, ¿no? El patriotismo, la socialización y el trabajo. A ver, ¿cómo lo vemos acá en esta gente de la UCA? En mi opinión, la educación es como un medio, no solamente como para formar un profesional o formar una persona académica, sino también como para explotar lo que uno tiene, lo que uno es bueno en, y medio como es un medio, como dije recién, para poder sobresaltar estas cosas que como las tenemos guardadas o no las tenemos tan desarrolladas. Sí, el vivir en sociedad, como vivir en sociedad. Claro, y aparte principalmente, más allá de decir, para una formación profesional o educativa en sí, simplemente como para tener información, una persona, mi papá siempre dice, uno mientras más lee, más libre es. Bien, mientras más... Me gusta esa frase, yo la comparto plenamente. Claro. Porque no es solo estudiar, sino simplemente lo que uno saca de lo que estudia. Sí. Porque mientras más información, más contenido, dices, mira esto, mira lo otro, y pensás, y el cerebro como que vuela, digamos, con toda la base que uno tiene. Eso es interesante, pues yo tuve la suerte, y algunos de ustedes también, de haber estudiado en varios años en Estados Unidos en una educación muy técnica,
y dentro de una universidad muy técnica fui testigo de cómo se le da importancia a la formación humanística. O sea, cómo te invitaban a leer los textos. Yo aprendí a leer el libro del autor en Estados Unidos. Acá leíamos manuales. Allá te decían, lee al autor directamente, ¿no? Sí, pensaba en eso, ¿no? En el carácter reflexivo que está asociado al aprender. Lo puedo pensar desde el lado de las veces que soy profesora, pero también desde el lugar de estudiante, ¿no? También cuando uno aprende algo, no está aprendiendo solamente un contenido, está teniendo un nuevo horizonte sobre el cual pensar y reflexionar y crear futuro. Para mí esa idea de pensar es un habilitador 100% de nuevas experiencias de vida. Formarse en eso, ¿no? Sí, el pensamiento crítico, lo que tantas veces hablamos, y bueno, acá salió en esta mesa, con el peligro de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que había salido de perder ese pensamiento crítico. ¿Cuál peligro? No sé qué peligro. No, tenemos las cosas buenas y los resguardos. A mí una cosa que me pareció muy acertada fue la decisión que tomó la UCA después de la pandemia de traernos todos a las aulas. Es decir, traernos todos a las aulas. Porque en ese momento se hablaba, y nosotros hemos tenido que trabajar con planes de estudio alternativos de hasta cuánto se podía dar de virtual, de asincrónico, de distancia, y finalmente el Consejo Superior dijo todos a las aulas, todos a Puerto Madero. Y la verdad que costó un poco al principio, pero yo celebro esa iniciativa. Así que también, porque ¿no? eso, como decís, el vernos las caras, ¿no? El sí. el poder educarte con la persona, es decir, esta transmisión. Bueno, creo que el tema da para bastante, así que vamos a ir a hacer este primer corte después de esta introducción, y cuando volvemos empezamos el programa en serio. Ahí empezamos a explotar a nuestra entrevista en serio. Para hablar de educación, hoy tenemos a nuestra invitada, Marina Quienaz, y le pedimos a Franco en su debut como participante de este piso que haga la presentación. Bueno, hoy tenemos a la entrevistada que, bueno, es experta en muchas áreas, la verdad. Bueno, es abogada, traductora pública de inglés, tiene máster en Derecho de Economía, especialista en cumplimiento normativo y, bueno, gestión de procesos público-privados, digamos, un mix de todo, se podría decir. Sí, total. Y ahora estás en la Fundación Libres para Aprender. Sí. Y autora del libro Pupitres a Medida. Sí, y estoy cursando el doctorado en educación. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? En la Austral. Ah, en la Austral, bueno. Sí, arrancando. Sí, conozco mucha gente ahí de la Austral, así que... bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es esto de la Fundación Libres para Aprender? A ver, es curioso porque... Yo empecé por el doctorado, mirá. Bueno, después dejamos el doctorado. Le decimos a Marina por dónde quiere empezar. No, lo mismo. La verdad es que me quedé con el título, con el nombre del programa. Sí. Ingenio para gente inquieta que quiere cambiar el mundo. Sí. Así Y es. yo pregunto si estamos preparando a los chicos para que sean inquietos y tengan las herramientas para cambiar el mundo. Y creo que no. Y de alguna manera es donde sale la iniciativa de tener un espacio como Libres para Aprender, sí, en donde podamos llegar a los diferentes actores de la educación. A los docentes universitarios, a los políticos, a las comunidades, a los padres, para poder tener otro enfoque de la educación que libere el potencial, sí, que libere a través de la lectura. Lo que decía Franco, ¿no? Exactamente, que libere, pero no un concepto de libertad y que hagamos lo que queramos, no, que nos permita ser nosotros mismos, sí, y que contribuya a la sociedad, una sociedad de cambio, en una sociedad que necesita un ser humano distinto. El contenido avanza la ciencia, la historia un poquito, sí, queda igual, pero tenemos que tener otro enfoque y creo que es importante estar todos los días continuamente evaluándolo, y esa es la gran pregunta: ¿cómo hacer para que seamos libres para aprender? Y operativamente, ¿cómo funcionan ustedes? O sea, ¿qué programas tienen? ¿Cómo se vinculan al campo, ¿no? O sea, ¿cómo llegas al campo para pasar de esa teoría? Bueno, es nueva, digamos, sí, estamos tratando de generar comunidad. Sí. Sobre todo, tratamos al principio de encarar, si uno quiere decir, bueno, ¿en qué me focalizo? Pues si queremos abarcar todo es imposible. Sí. No, por supuesto. Lo que son los directores, lo que es el liderazgo, porque si pensás la escuela como una organización, y hoy en día hay muchísimos ejemplos de éxito de cómo una organización puede lograr su objetivo, que puede ser vender, no sé, viromes o lograr buenos resultados educativos, tiene que tener cabeza y tiene que tener ingenio, sí, en cómo funciona la organización. Muchas veces el sector privado tiene un poquito más. A nosotros nos interesa también poder desarrollar con los directores
estas habilidades de liderazgo, de innovación, de autoinnovación, no depender tanto de un organismo central, porque hoy no llegas a innovar con la velocidad del Estado. Entonces, tener esa autonomía para aprender a innovar. Hoy no podemos tener organizaciones estancas, organizaciones que se queden o que dependan de un programa que pase un año para que te lo aprueben. Tienen que saber innovar. Sí, los ciclos en educación son largos. Digamos, nosotros lo vemos desde la universidad, lo que tardás para aprobar algo, para cambiar algo. Sí. Es muy difícil, ¿no? Imagino ustedes en ingeniería lo que cambia toda la tecnología, ¿no? Sí. Eso es todo un tema que nos obliga justamente a buscar alternativas para poder cumplir con toda la normativa, pero también poder darle esa respuesta a los avances de la tecnología. Sí. Sí, igualmente, aunque las tecnologías van cambiando, creo que hay una cuestión de eso, ¿no? De las actitudes frente a las tecnologías, sí, que es un poco lo que se mantiene constante. Como persona que trabaja, ¿no? en educación sobre tecnologías, eso es como lo constante, ¿no? Digamos que la persona que la está adoptando no sea un actor pasivo en su uso, sino que pueda pensar la tecnología y nuevas formas por fuera de los 4 ejemplos que uno le da. Sí. Digamos, creo que eso por lo menos en la forma de educación es algo que tiene que estar contra presente, porque si no es completamente incapacitante. Claro, no está más vinculado con lo humano, no está más vinculado con el pensamiento crítico, la curiosidad, la capacidad de adaptarse, que con el software o con la tecnología de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para educar a los chicos así? Yo pienso, ahora podemos estar trabajando con inteligencia artificial con la secundaria, no sé, habrá que, usaste una palabra, resguardos. Sí. Habrá que ver los resguardos. Para no meternos en problemas. Pero estamos pensando en el que está entrando en salita de 3, ¿cómo cambiamos su educación? Y no es que porque lo voy a hacer ahora entrar a la compu, sino cómo le desarrollo su personalidad, o sea, esa educación del carácter, para poder tener un vínculo sano con la tecnología, aprovecharlo y adaptarse a como decías vos, ¿no? Que no es los 4 ejemplos, sino la cabeza. Claro, vos hablaste recién de un vínculo sano, pero ¿cómo pensar en un vínculo sano cuando a veces uno está tan, perdón que use esta palabra, formateado por la tecnología? Y sobre todo los chicos y las chicas que están con el celular, con la inteligencia artificial, digamos, es difícil salir de esa especie de trampa, ¿no? Yo creo que nosotros nos fuimos, a nosotros nos apareció la tecnología, a nosotros nos apareció la tecnología, no vino con un manual. Se están viendo algunas consecuencias, creo que ya podemos empezar, digo el manual entre comillas, ¿no? Ya podemos empezar a tener casos de estudio, podemos empezar a ver, bueno, ¿cómo arrancamos? Yo tengo hijos adolescentes, yo también estoy todo el día con el celular, a mí nadie me enseñó. Exactamente, sí, pero a veces cómo salir, digamos, cómo filtrar y cómo decir, bueno, esto es información, pero yo tengo que procesarlo. ¿Qué le agrego yo, no? Ese es un poco totalmente. Por eso pienso que hay que tener otro tipo de enfoque en la educación de los más chiquitos, con los sesgos, con la información que la tenés que validar, ver que sea relevante para tu investigación, y las fuentes, y más toda la cuestión social que tienen problemas los chicos hoy con... Que nosotros siempre nos cargábamos oralmente, ahora eso se potencia. Exactamente, y apareces en todos lados. Y entran otros profesionales a jugar un papel importante en la escuela. No es solo el docente que transmite información, sino psicopedagogos, psicólogos, coaches, qué sé yo, otras disciplinas que tienen que estar en la escuela. Perdón, antes de cambiar de tema, con respecto a eso, yo creo que lo que es vital, digamos, es que haya un mayor, ya sea la educación, ya sea los propios padres, que controlen justamente lo que es la tecnología, porque a veces nos facilita tanto que dependemos totalmente. Sí. O sea, no es redundante, yo sé que todo el mundo habla lo mismo, pero con ChatGPT lo mismo, te quiero decir. Si uno olvida que es una herramienta, que hay que pulir, hay que agarrar algunas cosas, y solo se basa en eso, deja de pensar la cabeza y deja de trabajar, se acostumbra a lo que no es. Totalmente. Pero bueno, es como uno le enseña a usar un serrucho. Tal cual. Lo puedes usar bien, lo puedes usar mal. ¿Es más complejo? Es más complejo, pero tiene como la misma lógica. Claro. De hecho, hoy escuché un informe que se hace sobre 2 grupos que hacen una investigación, les ponen, ¿no? Deben ser más que yo, las cositas en la cabeza, y unos hacen un paper solos y otros hacen un paper con ChatGPT. Y se nota cómo se usa más el cerebro cuando lo hace solo. Claro. Ahora, no vamos a dejar de usar ChatGPT por eso, pero veamos cómo, cuándo y para qué. Claro. Sí, claro, o sea, el desafío claramente está en aprender y a educar, a usar la tecnología a favor del aprendizaje y de uno mismo, o sea, como entender cómo uno puede articular todas las herramientas que tiene de forma que le puedan ser de utilidad, porque uno no puede
pretender que no sé, tenés un celular o tenés el chat y no le vas a preguntar algo. No es no usarlo, sino que justamente sino está puede, cómo sacarle lo positivo. Y esto de, a ver, a mí me llamó la atención el título del libro, Pupitres a medida. No quiere decir que para que uno sea más flaquito o más gordito pueda entrar. Nunca lo pensé. Nunca lo pensamos. Pero es toda medida. Pero todos nos quedamos atrapados en algún pupitre medio chiquito. Digan la verdad. Hace muchos años, y bueno, vos que hablaste de tu doctorado en la Universidad Austral, yo tuve la suerte de conocerlo al doctor David Isaac, que si tenés alguna información, David Isaac era un especialista en educación de la Universidad de Navarra, que cuando se fundó la Universidad Austral, bueno, tuvo la suerte de acercarse, venir a charlar con los que estábamos en la primera camada de la universidad. Y él hablaba mucho de la educación personalizada. Y claro, educación personalizada, nunca llegamos a entender esto, qué significa, porque es como que en un aula uno tiene que estar dando diferentes oportunidades o diferentes hándicaps a las personas. ¿El título Pupitres a medida, tiene algo que ver con eso? Tiene que ver... No sé si te puse una pregunta. No, está buenísimo. A ver, tiene un poco que ver con lo que hablabas al principio de que el sistema se estandarizó para responder a necesidades de la industria y de los nacimientos de los estados nacionales, ¿no? Que necesitaba ciudadanos un poquito homogéneos. Si vamos antes de eso, la educación era en las casas, ¿no? Uno, no sé, tal vez se me cae el DNI, pero la familia Ingalls lo hacían en la iglesia, qué sé yo, era como un poquito más personalizado. Y tenemos una parte que sí es de la persona en sí, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus intereses, de sus ritmos. Y otro es tu contexto, que en nuestro país es muy importante. Además de la persona, la personalización se da en la institución, en dónde está, qué población está tratando, a qué población necesita educar. Entonces, tiene esos dos aspectos. Lo pensamos muchos de hace tiempo, como nombraste, y hoy con la tecnología no podemos dejar de aprovechar esa posibilidad de tener la cuestión pedagógica del contenido, leer, escribir, matemáticas, etcétera, muy personalizado y tal vez un poquito más individual, pero después tenés, al ahorrar tiempo en eso, tenés un montón de tiempo para desarrollar lo social, el carácter, volver esas metodologías, Montessori, Waldorf y todas las que te generan esas capacidades y esas habilidades que necesitamos para lidiar con la tecnología. Igual se inventaron sin que existiera la tecnología, pero nos permiten tener otro vínculo. Sí. Me gustaría preguntarte justo de lo que mencionaste justo recién, que como que la tecnología está siempre acá, pero que todas esas enseñanzas y aspectos no se enseñaron con tecnología y no fueron pensadas para hacerse con tecnología. ¿Cómo pensás esto en la educación, bueno, no secundaria ni terciaria, pero más en la primaria, en los chicos más jóvenes? Yo creo que podemos usar la tecnología en todas las edades, pero tenemos que prestar atención a esos resguardos y a eso tenemos que ir a la formación docente. A mí me preocupan los sesgos, me preocupa crecer con un vínculo con la información distinto, no solo la tecnología. Hoy la tecnología es la intermediaria de una información con resguardos. Ahora quiero sacar la palabra peligrosa, voy a usar con resguardos. Yo empecé con peligrosa, acá Sol, viste, me puso... Pero yo no le tengo miedo. Sí, le tendría, inteligencia. Sí. La palabra ingeniería es útil para todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacer para que nos sirva? Pero es un desafío enorme con la formación docente que tenemos. Vos tocaste un tema de formación docente y bueno, acá vamos a prepararnos para una pequeña pausa, para darle tiempo para pensar. Yo creo que la clave está en los docentes. Yo voy a hacer un comentario ahora que a lo mejor a alguno no le puede caer muy bien, pero a mí me dolió mucho cuando en una época se empezó a hablar de trabajadores de la educación y se perdió la palabra de docente y profesor, y lo digo con todo respeto y con toda pluralidad y respeto a todo el pluralismo, todas las opiniones, porque de alguna manera se empezó a proletizar esa tarea, y a veces la vemos que las mismas instituciones educativas se la maneja de una forma de proletizar, digamos, el proletariado de la educación, y eso atenta mucho contra... Vos tenés que formar personas libres cuando vos sos libre.
Bueno, dejamos entonces esta cuestión para que la piense, Marina, y lo charlamos después de la pausa. Genial. En el futuro, me encanta el nuevo eslogan de la UCA. Me gustó. ¿Cómo tenés ustedes en la UCA? No sé quién es el equipo que hace esos eslogans, Sí, no, pero pero muy bueno. El equipo creativo, un aplauso desde acá. Está bueno, sí. Bueno, Marina, estábamos en un tema... Acá puedo decir también por qué me dedico a la política, porque si bien fui parte del tercer sector, centros de capacitación de idiomas, dije, hay que ponerse a trabajar desde la política para poder cambiar también la cultura que hay en la educación. Hay una autora, Guillermina Tiramonti, que en su libro El Gran Simulacro habla de cómo la lucha, ya la palabra el reclamo docente lleva al formato del obrero, ¿no? Es decir, se sienten trabajadores penosos y eso es un problema, es un problema enorme para poder implementar reformas, para poder pedir apertura, para salir de esta homogeneización, de esta proletización, como decías, de la educación. Eso es algo que a mí es lo que más me mueve para hacer política. Sé que si pones una escuela y le cambias la vida a 300 personas está buenísimo y comparto un montón de proyectos con escuelas, más que nada en zonas vulnerables, pero este camino es un poquito más lento, pero me gustaría que sea a mayor escala, ¿no? Y sacar ese sentido, como que decías, de la educación y que el docente sea realmente... Son los que están formando la responsabilidad es enorme. La jerarquía que tendrían que tener. Tendrían que ser los primeros que hoy trabajan con inteligencia artificial. Tendrían que ser los primeros que saben lo que es en un prompt engineering, que ya se usase esa palabra y dicen, ¿viste? ¿Qué es eso? Y bueno, es que vos sepas cómo preguntarle y enseñarle a tus alumnos cómo preguntarle sin sentir que estás perdiendo un lugar que tampoco está jerarquizado. Sí. ¿La parte económica influye? Porque acá hay cuestiones, viste, del debate, no, pero es que por la economía... ¿Se ganan poco? A ver, hay una cuestión, la vieja frase de Harvard, si la ignoré, si la educación te cuesta plata o te parece cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Está bien, pero al docente que está todo el día trabajando y llega a la casa, no sé si... yo la comparto. No, de acuerdo, o sea, no, eso es, pero hay bueno, una realidad. La ciudad de Buenos Aires... tiene, si uno agarra la cantidad de docentes y la cantidad de alumnos, tendría que tener entre 6,5 y 7 alumnos por docente. Entonces, si vos agarrás 3 sueldos, que lo podría tener uno, y esto pasa en todas las provincias. Entonces, tenemos normativa y una cultura que impide que ganen más. Entonces, eso es importante también ver la realidad. ¿Que tienen que ganar más? Y sí, tendrían que ganar más. Pero ya están trabajando así, ya están yendo todo el día así. ¿No preferís pasarla bien? Sí. Eso es a veces cosas que a veces hablo. ¿Hay que pasarla bien en el trabajo? ¿Resulta que hay que pasarla bien en el trabajo? Podrías estar, es decir, si te dejas llenar de herramientas que te hagan pasar mejor el día, que a tus alumnos los hagan sentir mejor. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo te quería preguntar justo, o sea, digamos, va para ese sector. Bueno, vos habías presentado la ley de manejo educativo. Que eso, bueno, justamente, nada, al investigar bien sobre qué trataba me parecía bastante práctico bastante ingenioso, quiero decir. Porque bueno, en resumen, yo sé que tiene muchas condiciones, pero sería que busca, digamos, la obtención, digamos, que el sector privado invierta con el incentivo de que lo que invierte se le descuenta después de la carga tributaria. Y de esa manera se destina a los proyectos que presenta cada institución. Bueno, todo esto sin tocar obviamente los salarios, pero nada, de la gran cantidad de dinero que está destinado, digamos, a todo lo que sería educación, un gran porcentaje se destina a todos los salarios, entonces queda muy poco para todo lo demás, infraestructura, tecnología, todo lo demás. Sí. Entonces, te quería preguntar, ¿vos crees que esto va a impulsar, digamos, o sea, si se pudiera... Si lo aprobaran en la legislatura... Sí, o sea, ¿afectaría drásticamente la educación o en qué ámbito se notaría mucho? A ver, a mí me gusta, a ver si estoy con ingenieros, hablar en el prototipo. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el fin? El MVP. El MVP, ¿cómo sería el MVP de mecenazgo? Me imagino empresas generando sus escuelas. Sí. Claro, entiendo. Y ahí tenés
obviamente que una parte del sector público pues tendrá que poner algunas normativas, Sí. directivas. Sí, ahí está el riesgo de que la empresa oriente mucho la educación a una cuestión muy técnica, ¿no? O sea, deje un poco los valores digamos, no sé, eso podría estar... Primero podés poner ciertos objetivos Sí, que tengan que cumplirse, y después pienso en la Escuela de Roca, no sé si la conocen. Sí, sí, la la conozco. Escuela de Roca sí, es secundaria, no es universitaria, pero bueno, es un espacio en el cual se van preparando. Es un modelo. Sí, modelo. y además la Roca, que yo no es que me sorprendí, ellos me contaron que me tenía que sorprender, pues yo no sabía de esto de las escuelas técnicas. Antes no tenía mucho de historia, y los veías a los chicos que están más con más ganas de hacer cosas técnicas, Sí. estaban haciendo un PowerPoint sobre historia, trabajan sobre valores, tienen radio, es decir, trabajan sobre otras cuestiones para generar. Si hoy hablo del empresario, pero bueno, todos sabemos, el empresario o el que está en el mundo del emprendedurismo sabe que necesita personas con estas habilidades blandas. Sí, y es una realidad. Se lo va a poner también Sí. a la educación. Entonces, mecenazgo lo que busca es no solo un incentivo económico para que si vos donás y puedas direccionar tus impuestos a lo que vos te gusta, sino que le inyectás visión de futuro. Siempre pienso, el que hoy tiene que invertir para un negocio futuro, está más o menos, entiende más el futuro que yo, pues si no, no pondría la plata. Se puede equivocar, pero se equivoca menos que el ministro de Educación, estoy segura. Seguro, porque aparte tenés una cantidad de herramientas que se usan en emprendedorismo, en estrategia, que bueno... Exacto. Yo creo que la sinergia, es una palabra un poco trillada, pero la sinergia entre el público y el privado es fundamental para la educación. Sí. Yo pienso que es de 0 a 24 la educación hoy en día, y es más el concepto de capital humano, Sí. ¿no? A ver, acá tenemos dos ejemplos. A mí el DNI se me cae mucho antes, la cédula se me cae mucho antes. No, hay dos ejemplos que yo quería un poco traer acá a la mesa, de los años 60, que fueron la escuela técnica de Ford y la escuela técnica de Philips. O sea, en una época de un... Acá en la Argentina. la Philips existe todavía. No, las dos existen. Ah, ok, Las bien. dos existen. Ahora son privadas. Ah, ok. Pero en su momento eran, digamos, una época de lo que se llama el desarrollismo, de inversiones extranjeras. Bueno, vino la Ford como primera planta automotriz, después vinieron varias más. Y la Philips como gran empresa de tecnología electrónica, en ese momento a válvula. Y bueno, pues son escuelas técnicas. Y de hecho son escuelas de altísimo nivel, o sea, de altísimo nivel. Ahora ya las empresas se fueron desligando un poco de las escuelas, pero tenían la escuela técnica de Ford, que estaba en Pacheco, y la de la Philips estaba en, creo que es Villa Ortúzar, o sea, por cerca de Chacarita, sí. Por ahí entre Belgrano, Colegiales, ese conjunto de barrios que está cerca. Bueno, la fábrica Philips estaba donde ahora está el DOT, sobre la sí. General Paz, pero estaba ahí en zona, ¿no? Y buscaban formar justamente en ese momento una mayormente chicos, había muy pocas chicas que se animaban, y tener todo ese capital humano justamente para sus empresas. O sea, vos que nombrabas esto, el caso de Roca, y bueno, también esto se viene haciendo desde hace, tiene un antecedente importante en estas dos que eran emblemáticas. Sí, yo creo que también tiene un efecto contagio. Si vos las escuelas públicas las hicieras más competitivas, es decir, que tengan, primero que acá no hay rendición de cuentas, sí. No hay nada, es decir, si tuvieses algún valor o algo para hacerles sí. rendir cuentas de lo que invierten y de los resultados que tienen y pudieran competir, si además tenés escuelas que suben el nivel, sí, más especializadas, algo. Te contagian. En Seattle creo que está la de Amazon. Sí. Y al vos tener escuelas autónomas públicas alrededor, esas quieren mejorar para captar más alumnos porque se les paga por alumno, que es otra de las propuestas que tenemos, que es tener un sistema de financiamiento de demanda en el cual las escuelas puedan competir. Sí, bueno, fíjate, la UTN de Pacheco se fundó para continuar con los graduados de la Escuela Técnica de Ford. Y de hecho, uno de los decanos históricos de la UTN de Pacheco había sido director de la Escuela Técnica de Ford y después pasó a ser decano de la UTN de Pacheco. O sea, en la misma zona, en la comunidad, y bueno, viene esto ejemplo público-privado, porque justamente una empresa privada tiene una escuela técnica y una universidad pública como la UTN pone la sede ahí en Pacheco y bueno, y termina integrándose y dándole la oportunidad a esos chicos que salían de la escuela técnica a poder hacer su carrera de ingenieros en la UTN, ¿no? Sí, la política tiene que entender eso y correrse un poco de querer cortar la cinta. Yo siempre digo que las escuelas la tiene que cortar la directora, la cinta. No, sí.
El cortar la cinta acorta mucho los tiempos. También se me cayó el de ley, no sé si quieren cortar la cinta. Sí, tienen un proyecto. Sí, no, tal cual. A veces hay esta urgencia política de que yo quiero llegar a cortarlo, entonces, y si lo corta el siguiente o dos después, me da un poquito de cosa. La corte la directora, los protagonistas del proyecto. Exactamente. Si vos eso lo delegás a la comunidad educativa, ya te despegaste de esa. Y generá las políticas que fomentan eso. Y vende eso. No digo que no haya que hacer política, pero vende eso. Sí, por lo menos es. No, a ver. Tu lema. Mi lema. Sí. Yo siempre hablo de las tres grandes dimensiones, ¿no? de la convivencia social, la sociedad en sí mismo, el Estado y el mercado. O sea, desde la modernidad, incluso muchos textos de la doctrina social de la Iglesia le dan ese lugar a estas tres dimensiones. El tema es, bueno, cómo balanceamos justamente lo que le toca a la sociedad civil, lo que le toca al mercado y lo que le toca al Estado, ¿no? Ahora, sería ideal, y esto ya, Sábato lo planteó en ese famoso triángulo de Sábato, de cómo integramos todo esto, ¿no? Así que creo que se está poniendo muy interesante. Sol, acá tenías una. No, pues estaba pensando cuando hoy recién estabas abriendo el programa, hablabas del oficio de la enseñanza, ¿no? Sí. Y ese costado más relacionado con un hacer sensible, ¿no? Y no es tanto pensado en el rédito material, seso, el oficio, la práctica amorosa también, ¿no? De la enseñanza. Y eso como confronta con esa otra idea de el trabajador de la educación y la precarización del trabajo, que sí, todo eso sí, pero bueno, digamos, ¿dónde queda el trabajador? Y recién tienes otra palabra que también la ponía en juego, que tiene que ver con la comunidad educativa, y que de alguna forma, ¿no? En algunos modelos de escuelas pareciera ser que el trabajador llega, da su clase y que después se retira. Y pensaba en esto, ¿no? Digamos, cómo, ¿qué cosas tienen que cambiar? Por ahí tenés algunas respuestas para ayudarnos, ¿no, Marina? ¿Cuáles son esos rasgos que tienen que cambiar en la forma de vincularse? Digamos, ¿tiene que ver con la situación económica? ¿Con qué tiene que ver para que exista una comunidad educativa? Bueno, yo siempre digo la autonomía de la organización, la posibilidad de ser el protagonista del proyecto educativo, la libertad. Vos ves mucha ansia a veces hay libertad por la anarquía del sistema, no por la normativa, ¿no? Qué un horror. Claro, bueno, ahí tampoco tenés comunidad. Ahí no, tenés por eso, en algunas te sales, ¿no? Eso genera mucha desigualdad. Pero la autonomía, yo justo mi tesis es sobre autonomía escolar y cómo impacta en el clima. Llegamos a la tesis. Cómo impacta en el clima escolar, y para mí un buen clima escolar genera el resto de las cuestiones de notas, de bullying y de todo. Me encanta que tu tesis vaya de ese lado. Bueno, pero creo, obviamente, que tiene que haber, tenés que estar capacitado, y todo eso es una transición, pero la autonomía y la libertad en los procesos, con responsabilidad en los resultados, es fundamental para mí para que haya comunidad. Sí. Y tener una incorporación de los padres, que en teoría suena muy lindo, pero el argentino no es muy... Pero porque tampoco tiene poder sobre nadie, le presenta un presupuesto, qué sé yo. Tal vez uno piensa en Estados Unidos, tenemos un sistema muy parecido, aunque los países sean distintos, es muy parecido el sistema, en cuanto a sindicalización, en cuanto a organización de las jurisdicciones, y la participación de los padres es fundamental. Pero la libertad en los procesos, con rendición de cuentas, es muy importante para eso. Sí, podemos hablar de participación de los padres. Yo me crié en un pueblo, Tortuguitas, que en la época que yo era chico era muy pueblo, casi campo, y el colegio parroquial donde iba lo hicieron los padres. Y la cooperativa para traer el teléfono al pueblo Tortuguitas la hicieron los vecinos. Bueno. Entonces, mi padre era el tipo que iba... a hacer carpintería, a hacer trabajos para que el colegio se vaya construyendo, a hacer kermés, a hacer todo. Hicieron los padres a pensar que era un colegio parroquial, digamos, tenía jurisdicción de la iglesia, pero, y lo mismo el tema de la cooperativa de teléfono, o sea, nadie pidió un teléfono. Ya los vecinos traemos teléfonos, se fundó una cooperativa y todavía existe la cooperativa de teléfono Tortuguitas, y bueno, y ahí trajeron el teléfono. O sea que hemos hecho cosas, o sea, no es una cosa que no existe, lo hemos vivido. Bueno, ¿cómo volver, no? Hay escuelas, no se conoce la María Guadalupe, hay proyectos donde son de muy baja cuota o no aranceladas, y los padres tienen que estar. Es decir, en Montevideo hay una que tienen que ir a limpiar una vez por año, es decir, algo tenés que hacer para estar comprometido con el proyecto.
Es que en el Estado con anabólicos no hay espacio para la participación ciudadana. Digamos, El es Estado como- con anabólico, no la conocía. Claro, pero se termina pasando eso, no hay espacio para que los vecinos nos organicemos y hagamos, porque aparece, ¿no? el superestado ojo. que Es cierto, te opera. es cierto. Los intermediarios del Estado, Sí, ¿no? Los intermediarios, exactamente. Ese es un poco el tema. Ahí hay una cuestión, ¿viste? Nosotros siempre dijimos que en este programa hablamos de actualidad, pero no de coyuntura, porque las coyunturas son complicadas, esas sí que son peligrosas. Pero es cierto que a veces estas cadenas intermediarios afectan bastante a lo que hacen las personas. Vamos a hacer un último corte y después cuando volvemos hacemos el cierre. Así que ya estamos con los tiempos. Vamos a la frase de todos los programas, como dice Mirta Legrand, ¿no? O sea, qué programón, qué mesaza. Programa de lujo con invitada de lujo, como todos los martes acá en Ingenio. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad que... ¿Querés hacerle alguna pregunta? ¿Vos querías hacer una pregunta a los chicos? Acá tenés el último bloque, acá tenés tres estudiantes de ingeniería. Tiene que ver mucho con... Si querés hacer alguna pregunta, algún ping-pong para desquitarte de todo lo que te está bárbaro. Yo ahora mi cabeza está rumiando, está todo el tiempo de cómo... de cómo ir hacia a los más chiquitos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a venir el futuro? Recién contabas cómo cambia la carrera de ingeniería, que uno piensa que los ingenieros son todos cuadrados, ¿no? Y cómo se le fue incorporando la responsabilidad social, el buscar los problemas en la sociedad para resolverlos, etcétera. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Cómo sintieron ustedes que la educación que están más cerquita, digamos, yo estoy más lejos del aula, los preparó para donde están hoy, y si creen que hay una manera de preparar o que no lo sabemos? Yo creo que capaz, justo, bueno, a nuestra generación, o a los más o menos mi rango, nuestro rango, capaz justo enganchamos el momento en donde la tecnología, o sea, se fue justo desarrollando. Entonces, a medida que iban pasando los años, primero, no sé, yo tenía 5 años, 6 años, y papá tenía un celular chiquitito, de los Nokia, eso, que tenía el BlackBerry, o con el jueguito de Snake, no sé cuánto. Después, bueno, nada, televisión, pasamos de los cassettes a los CDs. Entonces, siento que capaz justo nosotros enganchamos un momento en donde fuimos parte como de este cambio, de esta evolución que fue muy rápida. Y me pongo a pensar y digo, bueno, capaz ¿Les costó mucho el salto a la universidad? Es decir, del colegio a la universidad, ¿les costó mucho el salto? Si se encontraron con algo desconocido, ¿cómo fue eso? Porque esa es un poco la prueba de fuego, ¿no? O sea, ¿cómo me paró el colegio? Yo salí del colegio, entré a la universidad y ni me enteré. Yo creo que sí, que hay una diferencia entre lo que es el nivel de secundaria y el nivel de universidad. Sí. Bueno, justo nosotros también enganchamos pandemia. Claro, que eso fue tremendo. Porque de la nada, tener que hacer integrales mirando a una pantalla, o aprender a hacer física 1, física 2, física 3 desde un coso de Zoom es mucho más complicado. Sí. Pero me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué cosas se podrían hacer? Y supongo que esto, como tratar de educar y decir, bueno, el celular o la inteligencia o la tecnología no es una solución al problema inmediato, sino que es una herramienta. Entonces tratar de educar en usar conscientemente lo que tenés. Entonces, capaz, pienso ahora, ¿no? Bueno, tenés que hacer un trabajo de facultad. Bueno, no lo hagas todo con el chat. Buscá la información, buscá las fuentes. ¿Qué les costó más? Y acá le acompaño a la pregunta de Marina. ¿Qué les costó más? ¿El conocimiento que no tenían o la actitud para enfrentarlo? O sea, la frustración porque me recurso a una materia, las horas de estudio, tengo que estudiar todo esto, no sabía. O sea, fue una cuestión más de actitud, digamos, de cabeza, de social o de capacidad de estudio. ¿Te costó más la materia, el contenido del integral, o sentarte a estudiar o vencer la frustración de me bocharon? Yo creo... Dale, yo creo que lo que más cuesta, por lo menos en mi caso, no sé ustedes chicos, pero es como hacer el clic de cambiar la página del colegio a la facultad, es otra cosa completamente diferente. Debería ser automático. Yo lo vi automático. Sí, literalmente, pero tenés que sentarte a ver las cosas de otra manera, no tenés a alguien todo el tiempo encima que te está diciendo, bueno, esto es así, mañana tenés que entrar a tal cosa, acordate. Aprender a aprender. Exactamente. Aprender. Sí, claro.
Y Franco dándote está más cuenta. cerca, Franco está más cerca, está en primero o segundo año, o sea, vos no te tocó pandemia. No, más, o sea, yo estuve un poco de vuelta para todo lado, UBA, UTN, o sea, Ah, fueron o sea, años que- en el medio, pero sí, lo que noté justamente también lo que estaban diciendo los chicos es otro tipo de exigencia y es una, o sea, por lo menos yo fui a Calasanz, lo hablo Sí. de mi opinión. Caballito. También, sí, Caballito. Mi yerno estuvo en Nicaragua. Sí. Bueno, todo por ahí Caballito a veces encuentro. Sí, sí. Y, o sea, es verdad, siempre está el profesor a veces atrás, uno no se da cuenta, quizás en el momento dice, qué pesado, me pide esto, mirá, le voy a dar esto, jajaja, todo risas, hasta que llegas al secundario, hasta la universidad digo, y te das cuenta que sí, el profesor está, pero tenés que ir a buscarlo vos, tenés que organizarte vos, tenés que llegar con los tiempos, es un área totalmente distinta y nueva para nosotros. ¿Puede una más? Sí, por Para supuesto. Nos adelante. quedan unos No. par de minutos. No, así. porque nosotros cuando yo me recibí, muchas de mis amigas están hace 20 años en las mismas empresas. ¿Cómo se ven para adelante? ¿Se ven cambiando? ¿Les gustaría estar mucho tiempo en un lugar? Porque eso cambió mucho también. Sí, exactamente. Sí. Sí, yo creo que ya no existe como el hacer carrera en una empresa, no existe más la persona que entra a los 18 años y se jubila en esa misma empresa, es mucho más cambiante, pero creo que la formación se crece constantemente en todos lados. Por ahí la rama por la que uno va se va desarrollando cada vez más, se va abriendo cada vez más, y por ahí no siempre en el mismo lugar, pero tal vez siempre por el mismo lado, encarás hacia los mismos gustos. Voy a hacer un doble clic en la pregunta Sí. y la voy a afinar. Pero a ustedes, ¿qué los motivaría a quedarse en el mismo lugar o preferirían tener distintas experiencias? Claro. Perdón, No, yo creo que sí, capaz este lugar te permite a vos ir creciendo y desarrollándote y tenés como esa movilidad en la empresa para ir probando distintos lugares o ir cambiando, yo creo que capaz haría carrera, me quedaría. Sí, sí. Pero capaz lo que pasaba antes era que vos te quedabas estancado, no sé, 10, 15 años haciendo lo mismo, el mismo trabajo el y mismo no... escritorio. Mismo Claro. escritorio, Sí, sí. claro, misma gente, entonces... Sí. Sobre todo el que estaba el ingeniero de Sí. planta. Claro, Sí. también, Nunca sabes si eso es lo que realmente te gusta, Sí, si sí, no sí. conoces otra cosa. sí. Franco, cerrás, Envidiable, sí. ¿eh? No, cierro, sí, lo Sí. mismo y, o sea, pienso lo mismo, si uno no lo apretan, no lo cortan, digamos, por donde quiere ir, uno que se siente motivado a seguir haciendo lo que quiere hacer y desarrollándose y llevarte a la empresa con vos. Sí. Bueno, para cerrar, quería decir que justamente ahora con todo esto, ya sé que no es la temática de hoy, pero sí va para la educación, la inteligencia artificial, me refiero, también para los trabajos. Es que quizás tareas repetitivas, digamos, cosas que se repiten, patrones, que uno dice, bueno, yo quiero pensar esto, pero, qué sé yo, le lleva mucho tiempo porque tiene que pensar una y otra vez lo mismo, que, bueno, en términos ingenieriles es un desperdicio de tiempo. Sí, sí, sí. Ujú. Justamente los trabajos repetitivos que hay que hacer una y otra vez, lo que estuvimos diciendo, ya no es donde deberíamos estar ahora, deberíamos Sí, ya ir esa caminando. modalidad, Sí, esa capaz. modalidad Ahí tenemos está que- tenemos la que- preparación tenemos de, que cambiarla. de las 3 C, curiosidad, creatividad y pensamiento crítico, ¿no? Sí, sí, tenemos que cambiar esa cosa de como si fuera un entrenamiento de gimnasio, más o menos. ¿No? Esta conversación podría durar otra hora entera más. Exactamente. Sí. Porque de pupitres a medida nos pasamos Pupitres a a medida. roles profesionales a Sí, medida, sí. ¿no? Bueno, creo que lo hemos disfrutado muchísimo este programa. Simplemente para cerrar, tenemos unos días más para mandar resúmenes del Consejo Internacional de Energía Industrial. Hasta ahora vamos por los 80 resúmenes. Viene ganando, curiosamente, el eje temático Educación en Ingeniería Industrial. Este año está batiendo mirá. los récords de educación. Wow. Mira, Le justo. sigue en orden de mérito operaciones y logística, lo cual es bastante lógico. Y en tercer lugar, gestión de las organizaciones, economía y toma de decisiones. Y después, bueno, viene un poquito más atrás lo que es la parte de tecnología y empresas de triple impacto. Hoy solo tenía fe, pero tenemos pocos trabajos. No será el año. No será el año, pero educación en ingeniería industrial se ve que, con lo cual vamos a tener la posibilidad de que nuestros docentes, profesores y profesoras puedan participar de estas charlas con colegas de diferentes universidades del país que vengan a presentar sus ponencias sobre educación en ingeniería industrial. Le invitamos a Marina La invitada. ¿Cómo no? a que venga al evento, que se sume. Así que ya podemos estar, ya te tenemos en cuenta para sumarte al evento. 30 y 31 de octubre, 2 días a full, donde vamos a disfrutar de este congreso. Así que bueno, tenemos unos días más para recibir algunos resúmenes y a partir de, digamos, ya tenemos abierto lo que son los trabajos estudiantiles que tienen tiempo hasta el 25 de agosto.
Así que los trabajos estudiantiles, sumando eso, superaremos los 100 trabajos, 100 ponencias. Después vamos a ver cómo organizamos para que los presenten en 2 días. Así que, pero igualmente van a quedar los resúmenes, los libros, digamos, los libros electrónicos de análisis del Congreso, y esperemos tener algunos videos, que nos queden videos grabados de algunas ponencias. Perfecto. Muy bien, nos vemos entonces en agosto. Buenas vacaciones, buenos exámenes, lo mejor para estos exámenes finales a todos los estudiantes nuestros, y nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Gracias.